Hace apenas semanas, el mundo católico fue sacudido por un anuncio sin precedentes. Desde el corazón de la Santa Sede, se pronunció un discurso que resonó como un trueno en los pasillos del poder eclesiástico. No era una homilía ordinaria. No era una simple declaración pastoral. Era una sentencia, una purga, una decisión que cambiaría el rostro de la Iglesia Católica para siempre. Estamos hablando de expulsiones masivas, de congregaciones enteras disueltas, de clérigos apartados de sus funciones, de instituciones que durante décadas fueron consideradas pilares de la fe, ahora clausuradas. Pero la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es, ¿qué es lo que realmente está sucediendo detrás de los muros del Vaticano? ¿Qué verdades han permanecido ocultas durante tanto tiempo que ahora obligan a tomar medidas tan drásticas? Esta es la historia de una iglesia en crisis. Una institución milenaria que enfrenta su momento más oscuro en siglos. Una organización que debe elegir entre su supervivencia y su integridad. Y lo que descubrirás aquí es un contenido de análisis y reflexión basado en debates reales dentro de la Iglesia Católica. No todo lo presentado representa hechos confirmados oficialmente. Te invitamos a investigar por tu cuenta y formar tu propia opinión. No es especulación. Es la realidad documentada de lo que está ocurriendo en este preciso momento en el corazón de la cristiandad. Prepárate para un viaje a través de los secretos más profundos de la Iglesia Católica, donde la luz y las tinieblas se encuentran en una batalla épica por el alma misma de la institución. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu visión sobre la Iglesia Católica. Durante siglos, los muros del Vaticano han guardado secretos que hoy finalmente salen a la luz. Estamos ante un momento histórico que sacude los cimientos mismos de la institución religiosa más poderosa del mundo. Pero antes de revelar los detalles más impactantes, si quieres conocer la verdad que la historia prohibida ha ocultado, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita de notificaciones porque lo que viene es absolutamente revelador. No querrás perderte ni un segundo de esta investigación. Dale like si te atreves a conocer los secretos más oscuros de la Iglesia. Y te advierto desde ahora, quédate hasta el final porque la última revelación te dejará sin palabras. Prometo que lo que descubrirás en los últimos minutos de este vídeo es algo que jamás esperabas escuchar sobre el Vaticano. Imagina por un momento el peso insoportable sobre los hombros del sucesor de Pedro. Cada decisión que toma no afecta solo a una parroquia, a una diócesis o incluso a un país. Cada palabra que pronuncia resuena en los corazones de más de 1.000 millones de católicos alrededor del mundo. Y cuando esa palabra es una sentencia de expulsión, cuando es un decreto de disolución, cuando es una orden de clausura, el peso se multiplica exponencialmente. Este es el drama que estamos presenciando. Un pontífice que debe enfrentar decisiones que ningún líder quisiera tomar. Decisiones que arrancan lágrimas pero que exigen firmeza. Decisiones que causan dolor pero que prometen sanación. Durante años, décadas incluso, los fieles más devotos observaron con creciente inquietud cómo ciertas prácticas se alejaban del Evangelio. Como discursos contradictorios emergían desde los púlpitos. Como la doctrina era relativizada bajo el disfraz del diálogo y la modernidad. Los signos estaban ahí, claros como el día, pero fueron ignorados. ¿Por qué? Porque tocar estas estructuras significaba enfrentar al poder. Significaba desafiar a instituciones que durante generaciones habían acumulado influencia. Significaba poner en riesgo la paz superficial que mantenía unida a una iglesia cada vez más fragmentada. Pero llega un momento en que el silencio se vuelve complicidad. Llega un momento en que la prudencia se transforma en cobardía. Y ese momento ha llegado. El documento que salió a la luz representa más que una simple declaración administrativa. Es un grito de alarma que atraviesa los siglos. Es el eco de los profetas del Antiguo Testamento que denunciaban la corrupción del templo. Es la furia de Cristo expulsando a los mercaderes del lugar sagrado. Es la voz de San Pablo confrontando a Pedro en Antioquía cuando la verdad estaba en peligro. Esta no es una reforma cosmética. No es un ajuste de procedimientos. Es una purificación que viene con fuego y sangre. Con lágrimas y decisiones imposibles. Con la certeza de que lo que está en juego no es la imagen pública de la institución, sino la salvación de millones de almas que confían en que la Iglesia sea un faro de verdad en medio de la oscuridad del mundo. Si en este momento sientes que esta historia te está impactando, dame un like y comparte este video para que más personas conozcan la verdad de lo que está sucediendo. Porque lo que viene a continuación es aún más perturbador.
Para entender la magnitud de las expulsiones actuales, debemos primero comprender la tormenta que ha estado gestándose durante años en el corazón de la Iglesia Católica. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura, donde los secretos comienzan a salir a la luz, donde los nombres de instituciones respetadas se ven manchados por acusaciones que hielan la sangre. Estamos hablando de abusos. Estamos hablando de encubrimientos. Estamos hablando de sistemas enteros diseñados para proteger a los perpetradores mientras las víctimas eran silenciadas, ignoradas o incluso atacadas cuando se atrevían a hablar. El caso más emblemático de esta crisis es sin duda el del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización fundada en Perú en 1971 por Luis Fernando Figari. Durante décadas, esta congregación ultraconservadora extendió su influencia por toda América Latina y Estados Unidos, presentándose como un baluarte de la fe tradicional. Pero detrás de esa fachada de santidad se escondía una realidad aterradora. Las investigaciones revelaron que al menos 36 personas, 19 de ellas menores, fueron presuntamente víctimas de abusos sexuales entre 1975 y 2002. Pero el horror no termina ahí. Los testimonios hablan de abusos físicos con sadismo y violencia, de abusos psicológicos que destrozaron vidas, de abusos de autoridad que convirtieron a una comunidad de fe en una secta de terror. Y todo esto fue tolerado, ocultado y protegido por quienes tenían el deber de defender a las víctimas. En 2015, los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paolo Ugaz publicaron el libro Mitad monjes, mitad soldados, que exponía por primera vez la verdadera naturaleza del sodalicio. Los testimonios eran devastadores. Víctimas que habían sido sometidas a humillaciones sistemáticas, a castigos corporales brutales, a manipulaciones psicológicas diseñadas para quebrar su voluntad. Una investigación externa posterior describió a Figari como narcisista, paranoico, despectivo, vulgar, vengativo, manipulador, racista, sexista y elitista. Este hombre, que se presentaba como un líder espiritual, había construido un imperio de abuso bajo el manto de la religión. Pero aquí viene la pregunta que arde la mente de cualquier persona consciente. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo una organización que cometía estas atrocidades pudo operar libremente durante décadas? ¿Dónde estaban los obispos? ¿Dónde estaban los superiores que tenían la responsabilidad de supervisar? La respuesta es tan dolorosa como obvia. Hubo complicidad. Hubo encubrimiento. Hubo un sistema que priorizó la reputación de la institución por encima del sufrimiento de las víctimas. Las primeras denuncias contra Figari se remontan al año 2000, pero no fue hasta 2018 que el Vaticano finalmente intervino el sodalicio. 18 años de silencio mientras las víctimas gritaban pidiendo justicia. Y cuando finalmente llegaron las consecuencias, fueron contundentes. El Papa Francisco, tras recibir el informe de los investigadores vaticanos Charles Cicluna y Jordi Bertomeu, aprobó la expulsión de 10 miembros del sodalicio en septiembre de 2024. Entre los expulsados se encontraban figuras de alto rango, incluido el ex superior general Eduardo Regal Villa y el ex arzobispo de Piura y Tumbes José Antonio Eguren. Un mes después, 5 miembros más fueron expulsados. Pero incluso estas medidas fueron consideradas insuficientes por muchas víctimas. Y en enero de 2025 llegó la decisión definitiva, la disolución completa del Sodalicio de Vida Cristiana. Una organización que había existido durante más de 50 años fue borrada del mapa eclesiástico. Sus propiedades confiscadas. Sus estructuras desmanteladas. Sus líderes apartados permanentemente del ministerio. No te vayas todavía porque si pensabas que esto era impactante, lo que viene es mucho peor. Pero antes, si estás valorando este contenido, apóyanos con un super thanks. Tu contribución financiera nos permite seguir investigando y trayendo estas verdades ocultas a la luz. Cada donación, por pequeña que sea, marca una diferencia. El caso del sodalicio no es un incidente aislado. Es apenas la punta del iceberg de una crisis que ha sacudido a la Iglesia Católica durante las últimas décadas. Durante el pontificado del Papa Francisco, que comenzó en 2013, hemos sido testigos de una purga sin precedentes de clérigos involucrados en casos de abuso o encubrimiento. La lista es larga y devastadora. 33 cargos de alto rango han sido removidos o han renunciado bajo presión. Cada nombre en esta lista representa una traición a la confianza de los fieles. Cada caso es una herida en el cuerpo de la Iglesia. En octubre de 2013, apenas meses después de asumir el papado,
Francisco aceptó la renuncia del obispo William Lee de Waterford y Lismore en Irlanda después de que admitiera su actuación inadecuada en un caso de abusos en 1993. Fue apenas el comienzo. En julio de 2016, el obispo Martin Drennan renunció tras ser señalado en un informe sobre encubrimiento de casos de pederastia. En junio de 2017, el cardenal George Pell, considerado el número 3 de Vaticano y responsable de las finanzas de la Iglesia, fue apartado tras ser imputado por delitos de pederastia. Pell fue hallado culpable en 2018 y condenado a 6 años de prisión, aunque la sentencia fue revertida en 2020. El caso de Chile fue particularmente explosivo. En junio de 2018, 3 obispos chilenos renunciaron simultáneamente: Juan Barros, Gonzalo Duarte García de Cortázar y Cristiano Caro Cordero, por falta de transparencia en la gestión de casos de abusos. 2 meses después, Teodore M.C. Carrick, cardenal y arzobispo emérito de Washington, fue apartado de sus funciones tras ser encontradas creíbles las acusaciones de abusos sexuales. En julio de 2018, Philip Wilson, arzobispo de Adelaida en Australia, renunció después de ser condenado a 12 meses de prisión por encubrir a un sacerdote pederasta durante los años 70. La cascada de renuncias y expulsiones continuó implacable. En septiembre de 2018, 2 obispos más de Chile renunciaron: Carlos Pellegrín Barrera y Cristian Contreras. En octubre, el cardenal Donald Well, arzobispo de Washington, presentó su renuncia al ser acusado de encubrir casos de abusos a menores. En marzo de 2019, el cardenal Philippe Barbarin, arzobispo de Lyon y primado de Francia, fue condenado a 6 meses de prisión por encubrir actos de pederastia. Presentó su renuncia al Papa, pero Francisco inicialmente la rechazó invocando la presunción de inocencia, una decisión que generó enorme controversia. Y la lista continúa, extendiéndose por todos los continentes, tocando todas las jerarquías, demostrando que el cáncer del abuso había penetrado profundamente en el cuerpo de la Iglesia. Cada caso es una tragedia humana. Cada víctima es un alma destrozada que confiaba en que la Iglesia sería su refugio y encontró en cambio el infierno. Y cada encubrimiento es una traición que multiplicó el daño, permitiendo que los abusadores continuaran su obra destructiva mientras se escondían detrás de sotanas y títulos eclesiásticos. Si esta investigación te está impactando, compártela en tus redes sociales. La verdad merece ser conocida por todos. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora porque tenemos mucho más que revelar. Pero, ¿cómo se llega a la decisión de expulsar a miembros de la Iglesia? ¿Cuál es el proceso que conduce a medidas tan drásticas? Aquí es donde debemos entender la complejidad del derecho canónico y la estructura de investigación del Vaticano. No se trata de decisiones impulsivas. No se trata de cacerías de brujas. Se trata de procesos largos, dolorosos y exhaustivos que buscan establecer la verdad mientras se respetan los derechos de todas las partes involucradas. Aunque, como hemos visto en demasiados casos, estos procesos llegaron demasiado tarde para muchas víctimas. Cuando surgen acusaciones graves contra miembros del clero, especialmente relacionadas con abusos sexuales, la responsabilidad de la investigación recae en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, específicamente en su sección disciplinaria. Este departamento maneja los delicta graviora, los delitos más graves según el derecho canónico, que incluyen los delitos contra el sexto mandamiento cometidos por clérigos con menores de 18 años. Los investigadores principales en muchos de estos casos recientes han sido el arzobispo maltés Charles Scicluna y el monseñor Jordi Bertomeu, quienes se han convertido en los principales cazadores de abusadores del Vaticano. El proceso típico comienza con una denuncia, que puede venir de víctimas, testigos, autoridades civiles o incluso de otros miembros del clero. Una vez recibida, se inicia una investigación preliminar para determinar si las acusaciones tienen credibilidad suficiente para justificar un proceso formal. Si es así, se lleva a cabo una misión especial donde los investigadores viajan al lugar de los hechos, entrevistan a víctimas y testigos, recopilan documentación y elaboran un informe detallado. En el caso del sodalicio, esta misión tuvo lugar en Lima entre julio y agosto de 2023. Durante semanas, Scicluna y Bertomeu escucharon testimonios desgarradores de víctimas que finalmente tenían la oportunidad de contar su historia a autoridades que realmente las escuchaban. El informe resultante de estas investigaciones es presentado al Papa, quien tiene la autoridad final para decidir las sanciones. En casos de extrema gravedad,
como los de sodalicio, el Papa puede imponer directamente la pena más severa del derecho canónico, la dimisión del estado clerical, también conocida como expulsión o laicización forzosa. Esta sanción significa que la persona ya no puede ejercer ninguna función sacerdotal, no puede celebrar sacramentos, no puede presentarse como miembro del clero y pierde todos los derechos y privilegios asociados con el estado clerical. Es, en efecto, una muerte eclesiástica. Pero aquí es donde la cosa se vuelve controversial. Porque mientras estos procesos canónicos avanzan, las autoridades civiles también están investigando. Y en muchos casos, las investigaciones del Vaticano han sido criticadas por ser lentas, opacas y más preocupadas por proteger la reputación de la institución que por hacer justicia a las víctimas. El caso del diácono Alessandro Frateschi en Italia es ilustrativo. Frateschi fue condenado por la justicia civil italiana a 12 años de prisión en 2024 por abusos sexuales contra 5 menores. Solo entonces, en septiembre de 2025, el Papa León XIV ordenó su expulsión del estado clerical. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué la Iglesia esperó a que la justicia civil actuara? ¿No tenía la Iglesia la responsabilidad de investigar y actuar antes? Esta tensión entre los procesos canónicos y la justicia civil ha sido una fuente constante de frustración para las víctimas. Muchas sienten que la Iglesia solo actúa cuando la presión pública se vuelve insostenible, cuando los casos explotan en los medios de comunicación, cuando ya no hay manera de seguir ocultando la verdad. Y tienen razón en sentirse así. Durante demasiado tiempo, la prioridad de la Iglesia fue evitar el escándalo público, no proteger a las víctimas. Durante demasiado tiempo, se transfirió a sacerdotes abusadores de una parroquia a otra, dándoles acceso a nuevas víctimas en lugar de apartarlos del ministerio. Durante demasiado tiempo, se presionó a las víctimas para que callaran, para que perdonaran, para que no mancharan la reputación de la institución. Estamos llegando a revelaciones aún más impactantes. Si quieres que continuemos produciendo contenido de esta calidad y profundidad, considera apoyarnos con un Super Thanks. Tu contribución marca la diferencia y nos permite seguir investigando. Y ahora llegamos al momento que ha generado ondas de choque en todo el mundo católico. Un discurso pronunciado desde el trono de Pedro que no deja lugar a ambigüedades, que no se esconde detrás del lenguaje diplomático, que confronta directamente la crisis que ha estado consumiendo la Iglesia desde dentro. Las palabras resonaron con una solemnidad que rara vez se escucha, cargadas con el peso de decisiones que cambiarán el rostro de la institución para siempre. Este no fue un llamado a la reflexión. Fue una sentencia. Una declaración de guerra contra todo lo que ha corrompido el cuerpo de Cristo. El mensaje comienza con una confesión de dolor, con el reconocimiento de que estas decisiones se toman con el corazón partido pero con la voluntad firme. Se habla de expulsiones decretadas desde el corazón mismo de la Santa Iglesia, no como castigos arbitrarios, sino como el último recurso cuando las grietas amenazan con destruir los cimientos. Se invoca la historia, desde los días en que el apóstol Pedro fue llamado a guiar el rebaño, pasando por el momento en que San Pablo lo confrontó en Antioquía por una disimulación que podría causar escándalo. El mensaje es claro. La verdad debe protegerse incluso a costa de lazos humanos, incluso cuando duele, incluso cuando divide. Pero entonces el discurso se vuelve específico, y aquí es donde muchos sintieron un escalofrío. Se habla de congregaciones que han sido disueltas, de clérigos apartados de sus funciones, de instituciones antes consideradas baluartes de la fe, que han sido llamadas a rendir cuentas y en algunos casos serán reestructuradas radicalmente o clausuradas. No se mencionan nombres específicos en este punto del mensaje, pero cualquiera que haya seguido las noticias recientes sabe exactamente a qué se refiere. El sodalicio de vida cristiana es el ejemplo más evidente, pero hay indicios de que otras organizaciones también están bajo escrutinio. El tono del mensaje es de firmeza inquebrantable mezclada con una tristeza profunda. Se reconoce que cada persona removida, cada comunidad corregida, representa una herida en el cuerpo eclesial. Pero también representa una esperanza, la de que tras la poda el árbol volverá a dar fruto abundante. Se rechaza la idea de que estas medidas sean un retroceso, argumentando que la verdadera inclusión no significa permitir que todo se diluya en nombre de la tolerancia. Se cita el ejemplo de Cristo en la cruz, quien abrió los brazos para acoger a todos pero nunca soltó la verdad por la que fue crucificado. El mensaje hace un llamado contundente a toda la Iglesia, a los laicos comprometidos, diciéndoles que son la reserva moral y espiritual de la institución,
a los seminaristas y novicios, urgiéndoles a prepararse no para agradar al mundo, sino para ser testigos de un reino que no es de este mundo. A los obispos, exhortándolos a tener el valor de actuar como verdaderos pastores y no como administradores del estado actual de cosas. Y a los sacerdotes y religiosos fieles, agradeciéndoles por su fidelidad silenciosa que ha sido el sostén oculto de la Iglesia en estos tiempos de turbulencia. Pero quizás la parte más controvertida del mensaje es cuando aborda directamente ciertas desviaciones doctrinales. Se critica duramente el relativismo que ha infiltrado ciertas estructuras de formación. Se condena la espiritualidad desarraigada de la doctrina. Se rechaza la obediencia selectiva a la tradición. Se denuncia que durante años se ha confundido inclusión con permisividad, que se ha predicado la misericordia divorciada de la verdad, que se ha tolerado que algunos desde dentro de las propias filas utilicen su posición de liderazgo para sembrar dudas, relativizar el pecado e incluso legitimar ideologías contrarias al Evangelio. Y aquí llegamos a un punto crucial. El mensaje afirma sin ambigüedad que hay realidades que no son compatibles con la vida cristiana, que no todo puede ser bendecido, que no toda experiencia puede ser acogida sin discernimiento, que hay comportamientos que si no son abandonados ponen en peligro la salvación, y que decir esto no es odio sino amor, amor que no quiere ver a sus hijos perderse por falta de guía. Para muchos católicos progresistas, estas palabras sonaron como un rechazo a los avances que han tratado de hacer la Iglesia más inclusiva, especialmente hacia la comunidad LGBTQ y hacia quienes han experimentado divorcios y segundos matrimonios. Si este análisis te está abriendo los ojos a realidades que desconocías, dale like y suscríbete. Y recuerda, quédate hasta el final porque la conclusión que viene te dejará reflexionando durante días. Para entender completamente la magnitud de lo que está ocurriendo, debemos adentrarnos en las guerras internas que han dividido a la Iglesia Católica durante las últimas décadas. Porque detrás de cada expulsión, detrás de cada reforma, detrás de cada declaración controvertida, hay una batalla épica entre visiones radicalmente diferentes de lo que debe ser la Iglesia en el siglo XXI. No se trata simplemente de conservadores contra progresistas, aunque esa división existe. Se trata de algo mucho más profundo, una lucha por el alma misma de la institución. Por un lado están aquellos que ven las reformas del Concilio Vaticano II, celebrado en los años 60, como el camino correcto para la Iglesia. Estas reformas modernizaron muchos aspectos de la vida católica, permitiendo el uso de lenguas vernáculas en lugar del latín en la misa, llamando a una mayor participación de los fieles laicos, y revolucionando las relaciones católicas con los judíos y personas de otras religiones. El Papa Francisco fue un defensor apasionado de estas reformas, argumentando que representaban la voluntad del Espíritu Santo para la Iglesia moderna. Su sucesor, el Papa León XIV, ha continuado en esta línea, dedicando sus catequesis semanales a una relectura de los documentos clave del Vaticano II y llamando a su plena implementación. Por otro lado están los tradicionalistas, que ven en estas reformas una traición a la tradición milenaria de la Iglesia. Para ellos, permitir la misa en lengua vernácula diluyó el sentido de lo sagrado. Dar mayor protagonismo a los laicos debilitó la estructura jerárquica que Cristo mismo estableció. Y el diálogo con otras religiones comprometió la afirmación católica de poseer la plenitud de la verdad revelada. Estos tradicionalistas encontraron su expresión más visible en el uso de la antigua misa en latín, conocida como misa tridentina, que fue restringida severamente por Francisco en 2021 a través del documento Traditionis Custodes. Esta restricción de la misa tradicional generó una reacción furiosa entre los católicos conservadores, especialmente en Estados Unidos. El obispo Joseph Strickland de Tyler, Texas, se convirtió en una figura emblemática de la resistencia a las reformas de Francisco. Strickland criticó abiertamente las consideraciones del Papa con respecto a matrimonio igualitario y los derechos de las personas transgénero. Se pronunció contra lo que llamó la agenda LGBTQ que contradice la doctrina católica sobre la identidad humana. Y en noviembre de 2023, Francisco tomó la medida extraordinaria de destituirlo de su cargo como obispo, enviando un mensaje claro de que la disidencia pública no sería tolerada. Pero la tensión no se limita a temas litúrgicos o de moral sexual. También involucra la estructura misma del poder en la Iglesia. La reforma de la curia romana implementada por Francisco en 2022, plasmada en la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, buscó descentralizar el poder y dar más protagonismo a las iglesias locales. Esta reforma permitió que laicos,
incluyendo mujeres, dirijan dicasterios del Vaticano, una medida sin precedentes en la historia. Para los reformistas, esto era un paso necesario hacia una iglesia más sinodal, más receptiva a las necesidades de los católicos de base. Para los tradicionalistas, era una erosión peligrosa de la estructura jerárquica establecida por Cristo. La batalla también se libra en el terreno económico. Francisco creó un secretariado para la economía en 2014 y aplicó medidas anticorrupción tras el megaescándalo Batileaks. Ordenó el reajuste del Banco del Vaticano con el cierre de 5.000 cuentas. Fortaleció los mecanismos de control con nuevas normas sobre contratación pública y rendición de cuentas. Pero estos esfuerzos encontraron resistencias feroces. El cardenal George Pell, quien fue nombrado secretario de Economía, afrontó obstáculos internos desde el inicio. Cuando en 2016 ordenó una auditoría externa de las finanzas vaticanas, esta fue suspendida por la Secretaría de Estado en una polémica maniobra que puso de manifiesto la lucha de poder entre los dos organismos. Y entonces está el tema de los abusos, que ha expuesto profundas fallas culturales y sistemáticas en la Iglesia. Francisco diagnosticó el clericalismo, el ejercicio del poder dentro de la Iglesia por parte de unos pocos, como el núcleo de la crisis de abusos sexuales. Convocó una cumbre en el Vaticano para abordarlo en 2019. Implementó nuevas normas para garantizar mayor justicia para las víctimas y restaurar la credibilidad de la Iglesia. Pero incluso aquí su legado es complejo y controversial. El trato al obispo Gustavo Zanchetta, condenado por abusos pero nunca sancionado canónicamente, y el caso del jesuita Marco Ivan Rupnik, acusado por múltiples víctimas, revelaron fallos graves en la aplicación del principio de tolerancia cero. Estas tensiones internas explican por qué las expulsiones y reformas actuales generan reacciones tan viscerales. No se trata simplemente de remover a algunos clérigos problemáticos. Se trata de definir qué tipo de iglesia católica existirá en el futuro. ¿Una iglesia que abraza el cambio y la adaptación a los tiempos modernos? ¿O una iglesia que se aferra a la tradición inmutable como ancla en un mundo cambiante? ¿Una iglesia centralizada donde el Papa tiene autoridad absoluta? ¿O una iglesia más democrática donde los laicos tienen voz real en las decisiones? Estas son las preguntas que subyacen a cada expulsión, a cada reforma, a cada declaración controvertida.